Entonces, vamos a comenzar con esta presentación que tenemos por el momento. Espero que la alcancen a ver. Y el tema que les tengo preparado el día de hoy es... Ponlo, por favor. Por ahí, también les encargo sus micrófonos. Bueno, les comento, el tema que les traigo el día de hoy es referente a lo que podemos trabajar con nuestros hijos en casa. Según lo que nos comenta la UNICEF nos mandó información al inicio del ciclo escolar sobre lo que nosotros debemos estar trabajando. Son 5 puntos, pero bueno, toda la información que busquemos en Internet va a girar en torno a estos 5 puntos. Sin embargo, considero yo que dentro de la teoría está bien, pero en práctica, pues creo que les falla un poco, ¿no? Y creo que hay algunas cosas que no podemos nosotros seguir, así como tal nos lo menciona la UNICEF, y que nosotros, bueno, tenemos que irnos adaptando poco a poco a este tipo de circunstancias. Y bueno, también tenemos que aprender algo, tenemos que considerar que este tiempo es bastante prolongado, no sabemos exactamente cuándo vaya a terminar, tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo en casa, no podemos bajar la guardia, posiblemente esté la vacuna, pero posiblemente no regresemos nuevamente durante, bueno, el siguiente ciclo escolar tal vez sea mixto, no tenemos ni idea. Entonces tenemos que seguir manteniendo nosotros la dinámica que se generó el año pasado, que lo hemos hecho bien, principalmente ustedes, felicitaciones como padres, que han hecho todo lo posible para que sus hijos puedan llegar a desempeñarse a esta educación a distancia que es bastante compleja. Pero bueno, la UNICEF que nos menciona, ¿no? Tenemos que tener el cuidado de salud emocional de nuestros hijos e hijas, establecer una rutina, no tratar de convertirnos en los docentes o en los profesores de nuestros hijos, revisar que tengamos todo lo necesario o que nuestros hijos tengan todo lo necesario y regular el tiempo. Esas son las indicaciones que nos da la UNICEF. Sin embargo, pues bueno, vuelvo a comentar, en teoría podría ser algo pues bueno, que puede estar bien, pero realmente en la práctica no. Y tenemos que ir desglosando algunas cosas que yo más o menos se las voy a ir comentando. En lo único que sí puedo llegar a considerar, bueno, que nos puede llegar a aportar todo esto es con el tratar de no convertirnos en los profesores de nuestros hijos, pero poco a poco les voy a ir mencionando acerca de eso. Bien, debemos de contemplar nuestra naturaleza humana. Yo abordo estos temas desde la naturaleza humana, no desde el humanismo, que es el positivismo, pensamientos bueno, positivos también y cosas por el estilo, ¿no? Que podemos aprender. Ok, nuevamente, vamos con la teoría, está muy bien, pero desde lo humano, ahí es donde podemos empezar a tener una serie de dificultades, porque tenemos que aprender a conocernos y respetar nuestra humanidad, principalmente que somos mamíferos. Y somos mamíferos que nos movemos en manada, por lo tanto el confinamiento nos puede llegar a afectar de una forma bastante profunda en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos una tolerancia hasta el aislamiento. Como todos los mamíferos en la Tierra, tenemos que movernos en manada y tenemos que tener este contacto con el grupo. Por lo tanto, entre más el confinamiento empiece a prolongarse, más difícil se vuelve la situación en paciencia, en tolerancia, y aparecen muchas frustraciones, ¿no? Y la UNICEF nos dice en este caso, ¿no? Cuidar la salud emocional de nuestros hijos, sí, pero ¿qué pasa con la salud emocional de nosotros como padres? Y se los comento porque también yo estoy en la situación del padre. Una hija que está en la universidad y otra hija que la tengo en primero de secundaria, entonces me ha tocado también ver la perspectiva desde el otro lado, desde el lado de los padres, ¿no? Y siendo docente todavía como que más o menos me meto en todo este tipo de rollos desde otra perspectiva que hay veces también nos hace falta mucho tratar de comprenderlo desde el aspecto docente. Pero bueno, entonces nuestra tolerancia es muy poca, es muy baja y tenemos que poner atención a en nuestras emociones, algo de lo que nosotros habíamos visto anteriormente, y que como mamíferos hemos desarrollado un sistema de emociones bastante complejo. Nuestro sistema de emociones va a manifestarse según nuestro entorno. A diferencia de los otros mamíferos que ellos pueden llegar a tener una amenaza, pueden llegar a tener algún tipo de incidencia, pasa en el momento. Simplemente la emoción viene, punto, se va. Pero nosotros no. Nosotros podemos seguir pensando en esa emoción o manifestándose esa emoción que luego se convierte en un sentimiento y puede estar con nosotros de manera prolongada. Y eso nos genera bastantes dificultades. Ahora, otro factor también muy importante dentro de la naturaleza humana. Nosotros como adultos podemos movernos en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones es el pasado, el presente y el futuro. Tenemos la conciencia de tales. Y estamos frente a una situación de estar con nuestros niños pequeños, los cuales solamente se mueven en una sola dimensión. Se mueven en el presente. Ellos no tienen
todavía esta facilidad por desarrollo cerebral, o sea, esto es algo biológico natural, no tienen esta connotación del presente. Pueden tener una idea, pueden darse algún tipo de idea de qué es lo que pueden hacer más adelante, pero no están pensando en ello todo el tiempo como nosotros, que de repente ya estamos pensando en las deudas anteriores, en los gastos de ahora, los gastos que se vienen más adelante. Eso hace que nuestras emociones se vuelvan extremadamente complejas. Y en el caso de nuestros hijos, no, y más cuando son pequeños. Trabajan en el presente, satisfacción inmediata, problemas presentes, que luego en ocasiones me gustaría que aprendiéramos de nuestros hijos, trabajar en el presente, que es lo más significativo. Pero tenemos que adaptarnos nosotros. Una de las primeras sugerencias que les puedo dar en esta plática es tratar de ponernos en el nivel de nuestros hijos, que ellos están pensando en el presente. Nosotros les podemos hablar del futuro y hacemos esto para cuidarnos, hacemos esto para tu futuro desarrollo académico, hacemos esto para que estés mejor más adelante, y ellos, bueno, lo van a poder entender, pero no lo van a poder comprender, porque entender es directamente con la palabra. Y comprender ya es con el razonamiento, y por cuestiones de desarrollo cerebral el razonamiento todavía no lo tiene tan específico. Bien, entonces desde ahí tenemos que ponernos en esta perspectiva de los hijos. Ellos se mueven en el presente y tenemos que enfocarnos en estas cuestiones. Ahora, otro factor también muy importante, la educación presencial. Estamos nosotros metidos en una situación en la cual no podemos estar con todas estas ventajas que tiene la situación presencial. Y yo lo comento porque me ha pasado en el transcurso de ciclo escolar, tanto este como el anterior, que padres de mi familia me dicen: es que realmente consideramos que no se puede estar aprendiendo. Digo, bueno, hay que ser un poco pacientes, porque nada como la educación presencial hasta ahora es la mejor forma de transmitir conocimiento y de adquirir aprendizaje, hasta ahora. Bueno, existen otras modalidades y bueno, han existido desde antes de la contingencia, que es la modalidad de distancia, la modalidad abierta. Requieren otro tipo de herramientas, requieren herramientas naturales de nuestros hijos para poderse adaptar, y es muy difícil. Y estas herramientas por lo regular las empezamos a obtener cuando ya tenemos un uso de razonamiento y de responsabilidad. El sistema abierto, el sistema a distancia tiene muy buena eficacia con personas por arriba de los 18 a 19 años. Entonces, en el momento en que estamos en un sistema a distancia, pues se dificulta muchísimo el aprendizaje, ¿no? Tenemos que ser claros con eso, ¿no? No hay nada mejor, pero hacemos lo que podemos con las circunstancias que tenemos, y estamos haciendo todo, tanto como padres de familia como hijos, para cuidar a nuestros adultos mayores, que son los más propensos en esta contingencia. Bien, y tenemos que estar pensando en que una vez que termine la contingencia, nosotros tanto como padres y también como docentes tenemos que desarrollar una estrategia para reforzar el conocimiento adquirido a distancia y aumentar el aprendizaje adquirido que se pudo llegar, bueno, que se pudo llegar a obtener. Entonces, esto se los comento para que lo vayamos contemplando también, que después de la contingencia viene otro tipo de adaptación, y en la plática anterior ya se los había comentado. Primero viene un reajuste, la primera etapa del reajuste, después viene una etapa larga que es mantener lo que hemos estado logrando, y ya después viene otro reajuste a nuestra vida cotidiana, que estamos hablando de lo que era antes del 2019, pero todavía nos falta, ¿no? Todavía se ve un poquito lejano ese tipo de situaciones. Bien, entonces, esto se los comento para que no contradigamos a nuestros hijos cuando de repente dicen: es que no creo que estoy aprendiendo, no creo. Bueno, hay que verlo desde otra perspectiva, hay que tratar de cambiarles ese panorama, también hay que comprenderlos, lo sabemos, el sistema educativo presencial es muy diferente, pero pues bueno, hay que adaptarnos a lo que tenemos, porque lamentablemente no nos queda de otra. En otros países ya se intentó hacerlo de forma presencial, y lo único que se provocó fue que hubiera más contagios. Por eso se optó en CEP y UNAM, principalmente fue la UNAM la que dio la indicación: no lo hagamos. ¿Por qué? Porque los resultados que estamos viendo en otros países que sí metieron el sistema presencial o mixto, empezaron a provocar bastantes contagios. Bien, entonces, ahora hay que comprender también otra cosa: nuestras funciones como adultos, nuestras funciones que nosotros teníamos solamente como padres. ¿Cuáles eran esas funciones? Principalmente el ámbito laboral y económico. Nos preocupábamos por trabajar, traer dinero a la casa, y se acabó. Eso sí, formábamos parte de la cuestión laboral. Si nuestra función era en casa y administrar la economía, solamente era eso: vamos a administrar la economía. Y ahora que viene este aspecto de la contingencia, pues, ¿qué creen? Pues no solamente es eso, tenemos que seguir cumpliendo con eso, con el ámbito laboral y el ámbito económico, tenemos que seguir cumpliendo con eso, pero se nos agrega
el ámbito educacional y el ámbito emocional de nuestros hijos, algo de lo cual nosotros no estábamos acostumbrados. Y luego, en ocasiones, algunos padres de familia me dicen, es que no lo tengo, no lo sé, no sé cómo tratar a mis hijos, y la gran pregunta es, ¿por qué tendrías que saber? ¿Por qué tendrías que conocer todo esto? No se tendría que, porque nuestra función como padres es tratar de apoyarlos desde nuestra perspectiva de padres, y nuestra función como padres es tratar de apoyarlos desde el ámbito laboral y económico para que tengan todas las herramientas necesarias. Y en el ámbito emocional, pues ya le corresponde a nuestros hijos, según su propia experiencia, empezar a desarrollar sus emociones. Entonces, bueno, no se desesperen, no se sientan mal, porque luego a veces nos juzgamos mucho como padres, es que no estoy haciendo lo necesario. Pero hay que tener nosotros mucho cuidado con esto porque es una área muy delicada en la cual nosotros no estamos preparados. Y hacemos lo mejor que podemos. Eso también quiero que se les quede generando conciencia en esta ocasión, que el ámbito emocional hacemos lo mejor que podemos porque no tenemos todas las herramientas, incluso nosotros como psicólogos, ¿no? En el momento en que viene la contingencia, hace tiempo ya habíamos tomado la decisión, la madre de mis hijas y yo, de separarnos, pero viene la contingencia y me voy directamente para allá. Y les digo, vamos a condicionar todo porque necesitamos adaptarnos y ver cómo nos vamos a empezar a apoyar desde esta nueva perspectiva, ¿no? Y aún con las herramientas que yo tenía como terapeuta, aún me daba cuenta que el ámbito emocional era bastante complicado de abordar. Entonces, hay que relajarnos un poco, hay que saber que podemos hacer lo mejor que tenemos con las herramientas que disponemos y que podemos hacerlo mejor, claro, pero vamos paso a paso, paso a paso. Bien, entonces hay que saber que estas cuatro cosas ahorita las estamos realizando: laboral, económico, educacional y emocional. Pero lo educacional tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita les voy a comentar algo acerca de ello. Principales dificultades que empezamos a tener como padres en estos momentos. Principales dificultades. Creer que también se tiene que cumplir con la función de la docencia. Ojo con eso, no tenemos que cumplir con la función de la docencia. Yo sé que es muy difícil. Cuando yo leí esto por parte de la UNICEF dije, bueno, es que esto va a estar medio complicado. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el aspecto docente, pues sí podemos decir, oye, ¿sabes qué? Ese es nuestro trabajo y vamos a hacer lo mejor que se pueda. Pero cuando ya lo vemos desde la perspectiva de los padres, pues lo que más nos interesa es que nuestros hijos aprendan. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que los conocimientos que adquieran van a ser fundamentales para su desarrollo y para que tengan mejores resultados en los siguientes niveles académicos. Entonces, por eso nos metemos tanto. Es algo que tenemos en la sangre. La educación, antes de que hubieran instituciones educativas, la otorgábamos en casa. Genéticamente tenemos ese papel de tratar de otorgarles enseñanza a nuestros hijos. Pero bueno, en estos momentos de contingencia tenemos que tener mucho cuidado porque si le damos mucho peso a la cuestión educativa, podemos empezar a descuidar los otros aspectos, el emocional, el económico o el laboral. Podemos empezarlos a descuidar. Y luego los problemas que se están generando en la cuestión académica, los vamos a traslapar a la cuestión económica, a la cuestión laboral, a la cuestión de nuestra propia pareja, y eso va a ser bastante complicado. Entonces tenemos que confiar en nuestros profesores que están haciendo lo mejor que pueden, y poco a poco en el transcurso de esta plática les voy a estar diciendo qué es lo que podemos hacer en ese aspecto. Pero bueno, poco a poco tenemos que aprender que no debemos de meternos en ese papel, sí estar como testigos, apoyar a nuestros hijos. Pero pues bueno, ahorita les voy a mencionar acerca de eso. Otro factor también muy importante de las dificultades que tenemos ahorita como padres. Quedarse con la percepción de la situación desde la perspectiva adulta. Por eso yo escogí esta imagen, porque queremos arreglar todo desde nuestra perspectiva y luego en ocasiones no estamos viendo la perspectiva de nuestros hijos. Recuerden lo que yo les acabo de comentar hace rato. Nuestros hijos trabajan en el presente, ven las cosas en el aquí y en el ahora y tratan de responderlos así como están. Entonces, la cuestión aquí es tratar de enfocarnos en eso. Y disculpen un poquito el ruido, porque ya es la hora en que van a empezar a pasar con el ruido aquí por la calle. Pero bueno, entonces tenemos que verlo desde la perspectiva de nuestros hijos. La historia de esta fotografía está genial porque de repente vio a este niño corriendo a personas adultos y él quiso hacer lo mismo, pero resolvió el problema desde otra perspectiva porque no podía brincarlos. Y así son nuestros hijos. Nuestros hijos arreglan las cosas de su propia perspectiva y tenemos que aprender a ponernos en esa perspectiva de los hijos, no desde el adulto, porque queremos resolver todo desde el adulto con nuestros hijos y luego nuestros hijos no lo pueden llegar a comprender. Entonces tenemos que vernos desde esa perspectiva. Ahora, otra cuestión también muy importante, todo lo vemos desde nuestra historia, desde nuestras necesidades y posiblemente nuestras necesidades desde niños.
lo que ha cambiado muchísimo. Estamos hablando que nuestra infancia fue aproximadamente hace 30 años. Entonces, las necesidades que nosotros teníamos en ese momento son muy diferentes a las que requieren nuestros hijos. Entonces, ahí es donde entra este aspecto emocional. Tratar de ver qué necesidades tienen nuestros hijos en este momento y no lo que nosotros creemos según nuestra historia y según nuestra infancia de lo que ellos podrían llegar a necesitar. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros entremos con nuestras necesidades, posiblemente no sean las necesidades de nuestros hijos y eso va a generar mayor distanciamiento y en ocasiones bastante frustración o en ocasiones tratar de protegerlos de cosas que no necesitan ser protegidos mientras estamos descuidando otras. Entonces, con ensayo y error y con mucho cuidado, tratar de ver cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos según la historia que están pasando por ellos en estos momentos. Bien, malestares de los hijos y de los padres, porque eso a la par, yo cuando encontré información estaba muy enfocado a los hijos, ¿no? También nosotros los padres tenemos este tipo de problemas. Falta de espacio, estamos todos amontonados, podría ser la casa muy grande, pero sin embargo, como en estos momentos que yo estoy hablando, es una voz que se está escuchando por toda la casa, entonces esto también puede ser algo invasivo hacia los demás. Y luego si alguien más también está en una situación de tomar clases, puede estar invadiendo su espacio, y si alguien también quiere jugar, empieza a jugar y empieza a invadir mi espacio, entonces la falta de espacio es bastante complicado. Somos también mamíferos que requieren un espacio determinado que nos ayude a tener esa intimidad con nosotros mismos. Entonces, es uno de los factores que nosotros debemos de empezar a tomar en cuenta, que debemos de aprender a manejar unos espacios para nosotros. Ahorita les voy a comentar acerca de esas estrategias. Otro factor muy importante, ausencia física de los amigos, tanto de los hijos como de nosotros, porque los amigos se vuelven una contención. Y nosotros tenemos que tener esta red de amigos que por lo menos estarlos llamando de forma constante para distraernos, para platicar o incluso nada más por escuchar. Porque hay algunos de nosotros que nos gusta escuchar a la gente. Y nada más podemos estar, oye, ¿cómo estás? Y se pueden soltar a platicar y eso nos puede ayudar a nosotros. Y la ausencia física sí nos afecta. Y por eso mucha gente cuando de repente dijeron semáforo naranja, pues todos para afuera, ¿no? Cuando pues, oye, cuidado, ¿no? Pues no podemos salir todos. Pero la ausencia física de amigos es algo que nos está afectando directamente a todos. Somos mamíferos que nos movemos en manada, nuevamente lo vuelvo a comentar, y que nosotros tenemos que aprender a respetar esa naturaleza. No lo podemos hacer inmediatamente, no como ahorita, salgamos todos y hagamos reuniones, no lo podemos hacer, pero podemos comprender que sí necesitamos ese contacto y cuando se pueda, con uno o dos compañeros, tratar de mantener ese tipo de contacto emocional que nos va a ayudar mucho a estar cada vez un poco más tranquilos. Bien, poca paciencia y tolerancia a la frustración, ambos casos. Al principio decíamos, bueno, ok, lo hacemos, nos desempeñamos en esto, nos dividimos la tarea, hacemos esto, aquello, lo demás. Pero en el momento en que se va prolongando todo esto, va haciéndose cada vez más intolerante y más frustrante. Entonces tenemos que recuperar nuestras herramientas de adultos, verlo desde una perspectiva racional. Y otro aspecto que también que se presenta es la presencia de emociones bastante negativas y que por lo regular no nos ponemos atención. Ansiedad, frustración, miedo, aburrimiento, enojo. Aburrimiento también, y ahorita les platico algo acerca de eso. Sensibilidad de los estados emocionales de otras personas significativas en nosotros. Cuando yo hablo del aburrimiento es que nuestra atención no es tan grande como creemos. En el caso de nuestros hijos, su atención es de 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos tienen que hacer algo diferente. Por eso es muy difícil que a nuestros hijos los sentemos en una computadora y que nosotros empecemos a decirle, oye, pon atención, mira esto, mira aquello, pero porque su nivel cognitivo todavía no está tan desarrollado para ampliar su atención. 20 minutos, estamos hablando de ya un tiempo récord, y en niños aproximadamente de sexto de primaria, niños de kinder todavía sí es más difícil mantenerlos en ese tipo de atención. Batallamos con los niños de secundaria y de preparatoria, a ellos les damos clases de 50 minutos porque se supondría que deberían de tener la atención para esos 50 minutos y tampoco. Nosotros incluso como adultos llega el momento en que nos estamos hartando de nuestra atención y bueno, debemos de empezarla a manejar también desde esa perspectiva que nuestra atención no es mucha y eso podría provocar aburrimiento y eso podría provocar que se generaran las otras emociones. Bien, y estos factores se van a determinar qué es la ansiedad, frustración y miedo. Los vamos a ver en nuestra calidad de sueño, lo vamos a ver también en nuestra respiración, lo vamos a ver en nuestra alimentación. Entonces, en ocasiones
nosotros no podemos estar atentos a qué tipo de emociones porque tampoco tenemos los términos y no le podemos dar un nombre, pero por lo menos podemos empezar a ver que no nos estamos alimentando bien, que no estamos durmiendo bien y que por lo tanto también nuestra respiración se va agitando. Ahí es donde podemos poner atención y decir, creo que me está pasando algo emocional, en lo cual debo de tranquilizarme, posiblemente pedir un poco de ayuda, pero si tengo yo la información, tratar de analizarme qué emoción podría ser para empezarla a contrarrestar. Ahorita les doy una estrategia para eso. Bien, ahora, ¿cómo podemos meternos en este aspecto del apoyo para nuestros hijos? ¿Cómo empezarlo a hacer? Algunos tipos de indicadores, al rato vamos a otras estrategias más específicas, pero algunos tipos de indicadores. Bien, hay que tratar de evitar los castigos con ignorarlos. Luego, en ocasiones, llega el momento, nos hartamos de que de repente están hablando, están haciendo mucho ruido, algo por el estilo, se dirigen a nosotros y luego nosotros también que tenemos actividades, como estarnos conectando en la computadora. Y luego también me he enterado de algunos padres de familia que sí tienen que ir a desplazarse, que no pasaron por la contingencia, que tenían que ir a la oficina y lo hicieron, claro, con mucho cuidado para que no pasara absolutamente nada, pero llegan un poco cansados. ¿Por qué? Porque pues van en estado de alerta, me tengo que cuidar y lavarse las manos, el cubrebocas y hacer esto, aquello, lo demás y llegar y bañarse, todo lo necesario. Llega un momento en que este fastidio, este malestar natural que nosotros podemos llegar a tener, queremos menos escuchar quejas, queremos menos escuchar algún tipo de problema. Y eso nos lleva a que luego en ocasiones por no intención ignorar a los niños y eso les puede afectar bastante. ¿Cómo les afecta? Se genera una desconexión con ellos y sienten el rechazo. Lo consideran directamente, esto es un rechazo y se desconectan de la familia y luego ya es muy difícil empezar a abordarlos para que se abran con nosotros. Entonces debemos de tener mucha atención con eso y mucho cuidado. Ahí es donde tenemos que aprender a ser un poco tolerantes. Hay que escucharlos y no lo que nosotros comúnmente conocemos en la escuela como la ley de hielo, hay que tratar de evitarlo porque eso le puede llegar a afectar a nuestros hijos. Bien, otro tipo de apoyo que le podemos dar a nuestros hijos, no reaccionar con la misma emoción. En otras palabras, no apagar el fuego con el fuego. Si de repente nuestros hijos están algo frustrados y también nosotros nos frustramos, luego a veces pasa, porque hay algunos eventos así, en nuestra vida cotidiana, donde de repente hay una desesperación, hay una molestia, hay un enojo y grita el hijo o la hija. Y de repente el padre también empieza a gritar o la madre empiezan a gritar y a ver quién puede más. Y pues eso es el cuento de nunca acabar. Hay que tratar de poner atención mucho en eso. ¿Cuál es la emoción que está presentando en ese momento nuestros hijos y buscar una salida un poco más racional? No le vamos a poder pedir a nuestros hijos que racionalicen. Cuando nosotros hablamos con un niño pequeño, y se los pongo como ejemplo, de repente hablamos con un niño pequeño y le decimos, oye, no te comas la galleta porque te hace daño. Nos va a decir, sí, ok, no me la como porque me hace daño. Pero después pasa media hora y otra vez va y se come la galleta y le podemos decir, oye, ¿qué no te dije que te va a hacer daño comerte esa galleta? Y dice, pues sí, ya me lo habías dicho, pero ¿se me antojó? Pues sí, porque todavía no tienen la capacidad de razonamiento. Lo pueden comprender y entender, no son tontos. Lo pueden llegar a entender, pueden llegar a entender nuestras palabras porque no son tontos, pero comprender todavía no, todavía van a tardar un poco en desarrollar todo eso. Entonces, cuando detectamos una emoción en nuestros hijos, debemos de tener mucho cuidado de no responder directamente con la misma emoción. Hay que llevar un poquito esto más al razonamiento porque nosotros somos los adultos. Bien, durante esos estados emocionales insanos de nuestros niños o adolescentes, es cuando más requieren apoyo. Entonces hay que tener presente una cosa. Nosotros como adultos, pues ahí más o menos la llevamos, ¿no? Sabiendo que tenemos responsabilidades, sabiendo que de nosotros depende que ellos se encuentren bien, pero ellos son muy vulnerables, más nuestros niños pequeños, porque no comprenden, no saben qué está pasando. De repente les cambiaron la dinámica, de repente dejaron de ver a sus amigos. Podemos decirles, oye, es que estamos en una contingencia y de repente puede venir un virus y puede pasar esto, aquello, lo otro, y que se genera una confusión muy fuerte y lo que necesitan en esos momentos es un adulto comprensivo y no necesariamente tenemos que hablar de esos temas con ellos y tratar de darles un afecto, una cuestión de protección para darle una vuelta a todo ese tipo de sensaciones. Ahorita es cuando más nos están nuestros hijos, principalmente los niños pequeños, porque son los que no tanto lo comprenden. Ya en una edad aproximadamente de unos 14, 15 años, secundaria, pues ya más o menos podemos empezar a tener una comprensión con ellos, pero con nuestros niños de primaria todavía no. Bien, otro tipo de apoyos que podemos hacer, preguntar y escuchar. Ojo con esto.
No nada más es estar pregunta y pregunta y escuchar según que escuchamos, no es una escucha activa. Y luego pasa algo bien curioso con nuestros hijos pequeños. Lo único que quieren es platicar. Hay veces, luego no es necesario que les demos una sugerencia, un consejo, porque luego a veces creen eso. Es que nosotros como padres creemos eso, nos está preguntando algo o se está acercando a nosotros porque quiere un consejo. Y tal vez lo único que quiere es ser escuchado. Y entonces nosotros tenemos que escuchar, darnos tiempo, soltar algunas cosas, sentarnos, a ver cómo estás, cómo van, cuando ellos lo necesitan, no cuando nosotros de repente nos acercamos, oye, ahora sí yo tengo tiempo y vamos a platicar. No se puede. Hay que empezar a tener atención cuáles son los momentos en que lo necesitan ellos, porque si lo hacemos desde nuestra perspectiva adulta, oye, te puse un horario, a tal hora platicamos, no lo van a comprender y posiblemente en ese entonces ya no tengan la necesidad. Recuerden que los niños trabajan en el presente, no trabajan en el futuro. Le podemos decir, oye, ¿sabes qué onda? Más al rato jugamos. No, posiblemente ni siquiera tenga ya interés de jugar más adelante. Entonces, eso es una de las herramientas que tenemos que empezar a desarrollar desde ya. Niños trabajan en el presente. Bien, otro factor muy importante, aprender a conocer el mundo de nuestros hijos. Estamos frente a una situación donde estamos plenamente desconocidos. De repente empecé a ver casos. Pues estamos nosotros en la familia y decimos, bueno, es qué bueno que estamos todos juntos y nos vamos a apoyar aquí en casa y resulta que estamos completamente desconocidos. Conocemos cuando trabajamos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestros propios hijos. Nuestros hijos conocen más a sus propios amigos que a nosotros como padres. Entonces tenemos que hacer este intercambio de mundos. Tanto los hijos, vamos a abordarlos nosotros para comprenderlos, como ellos también van a aprender de nosotros, van a conocer nuestro mundo, y eso, créanme, lo va a ser genial. Y algo que también quiero hacerles hincapié. Esto no va a ser para siempre, tarde o temprano va a terminar. ¿Cuánto tiempo? No tenemos ni idea. Nadie está ahorita tratando de adelantarse y decirnos a cuándo va a terminar esto. Pero algo es muy seguro, en el momento en que termine, en el momento en que todos nosotros volvamos a ocupar nuestras funciones, como en el 2019, nos vamos a empezar a extrañar y difícilmente vamos a tener otra oportunidad de adentrarnos a los mundos de nuestros hijos. Y los niños de cuarto año para atrás de edad, esta es lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque están teniendo a sus padres. Y luego tenemos que reajustarnos porque pues, ya no van a tener a sus padres nuevamente, porque van a tener que trabajar, ellos van a tener que estar en la escuela y otro tipo de rollos. Pero vamos a tener muy atentos a esto. Hay que ocupar esta oportunidad para conocer el mundo de nuestros hijos y también los hijos conozcan nuestro mundo. Bien, hay que ser claros y precisos con todas las indicaciones que damos porque ocupamos muchas palabras. Recordemos que nuestros hijos no tienen tanto vocabulario como nosotros. Yo con ustedes puedo hablar de esta manera, puedo utilizar términos, hablar un poco más rápido, hablar un poco más lento, tratar de darles ejemplos. Para que un niño pequeño me siga a este ritmo del que yo estoy hablando, es muy difícil. Con ellos tengo que utilizar otro tipo de discurso, otro tipo de diálogo. Lo mismo hago con mis alumnos de secundaria, lo mismo hago con mis alumnos de preparatoria. Les hablo desde otra dinámica. Tenemos que ser claros y precisos con nuestros hijos según su nivel de conciencia que tienen en ese momento. Bien, fomentar los momentos sanos de convivencia, reír, jugar, conversar, compartir, más allá de lo educativo. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en trabajo, educación, trabajo, educación, trabajo, educación. Nos absorbe por completo, pero tenemos que aprender a generar algunos instantes, no todo el tiempo, unos instantes donde los necesitan nuestros hijos para poder jugar, reír, conversar y compartir, respetando nuestras responsabilidades. Bien, abrazo y reconocimiento. Hay que tener este contacto físico con los niños. Los niños se mueven desde el contacto físico. Se sienten que va en relación con el punto que sigue. Satisfacer sus necesidades de seguridad, que es la salud, protección y recursos. Entonces, en el momento en que nosotros los abrazamos y tienen el contacto físico o nos sentamos al lado de ellos, se sienten seguros, se sienten protegidos y cuando nos ven trabajando, sienten esta sensación de que por lo menos van a tener lo necesario para sobrevivir, para vivir, para estar en bienestar. Entonces, este contacto físico es muy importante. Pero ojo con esto, el abrazo en ocasiones no tiene que ser directo. No tiene que ser directo, o sea, tenemos que abrazarlos de frente, porque en ocasiones podemos ser muy invasivos. Tenemos que aprender a abrazarlos de lado, simplemente llegar de lado, meter el brazo hacia el otro hombro y darles un apretón de lado. Y créanme lo que en el momento en que hagan esto, en automático su mirada de sus hijos va a ser a voltear a verlos a ustedes y eso va a generar mayor afecto. Porque si abrazamos de frente, inmediatamente lo que hacemos es voltear la cabeza, no estamos viendo a la persona. Y tenemos que tener este contacto visual, pero es de lado.
Espero que hayan visto lo de la cámara, de cómo es cuestión de abrazarlo. Si no, ahorita se los digo cómo hacerlo. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando, si no me voy a quedar mucho con esto. Apoyo, bueno, otro tipo de apoyo a los hijos. Tener una actitud positiva frente a la educación. Ojo con esto, porque nos pasa como padres. De repente empezamos a ver que el profesor, profesora, posiblemente no está dando toda la información que necesita y el hijo, nuestros hijos, nuestras hijas se pueden llegar a frustrar. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué le pasa a ese maestro o maestra? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué no está enseñando aquello? Cuidado con esos adjetivos y cuidado con esas actitudes, porque lo único que vamos a provocar va a ser reforzar en los niños que realmente están haciendo algo mal, los profesores. Y entonces ellos no van a aceptar la información que se les dé. Debemos de tener mucho cuidado con eso. A mí me pasó también. Y se los digo que me pasa porque también soy docente, ¿no? Soy padre de familia, soy docente, también soy terapeuta, entre otras cosas que hago. Pero en el momento en que estábamos en contingencia nos pasó algo bien curioso. De repente me dice mi hija que está en la universidad, oye, ¿sabes qué, Ona? Pues me tocó la profesora más difícil de de todo el semestre. Bueno, pues ni modo, nos tenemos que adaptar, ¿no? Y de repente, con el transcurso del semestre, que fue el semestre pasado, empecé a ver la carga de trabajo que tenía. Empecé a ver también que no les daba toda la información, que les generaba un poco de dudas, y en mí estaba el que ¿cómo es posible que la profesora no comprendiera que estuviéramos nosotros en contingencia, que no podemos salir directamente a comprar los materiales y demás? Y dije, bueno, está bien, me relajo. ¿Por qué? Porque si yo voy con esa perspectiva y le voy a alimentar eso a mi hija de que está haciendo mal su trabajo la profesora, voy a provocar que mi hija tenga esta resistencia a la educación. Le dije, bueno, pues no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que salir de esta, ¿no? Hablando por teléfono a diferentes personas que nos podrían traer el material, tratar de ver cómo salir de las dudas que teníamos, buscar libros ya especializados, hablarle a Amazon, tratar de mandarle mensajes a Gandhi a ver si puede conseguir los libros. Tuve que hablar con mis amigos que son arquitectos, oye, tengo duda, ¿cómo podemos resolver esto? Ok, ahí va. Y lo pudimos resolver y salió, y de repente me dice mi hija, bueno, salí con muy buena calificación. Bueno, dice, oye, gracias porque salimos con una buena calificación. Excelente. Nos pusimos a trabajar en el objetivo, sabiendo que esto es pasajero, sabiendo que esa profesora solamente iba a estar con ella un semestre o luego un año, ¿no? En ocasiones, pero es pasajero. Y el objetivo es que terminen con conocimiento y terminen con una buena calificación. Ese es el objetivo en el cual nos podemos enfocar. Desde ahí ya empezamos a trabajar esto, de no convertirnos en los profesores o docentes de nuestros hijos. Tenemos que tratar de verlos desde el acompañamiento para que no les generemos esta sensación de que se están haciendo mal las cosas y pongan resistencia en la educación, porque cuando entremos nosotros de nuevo al sistema presencial, pues ¿qué creen? Lo que habrán aprendido durante este tiempo lo van a seguir aplicando, y si aprendieron a poner resistencia, van a seguir poniendo resistencia en la educación. Nos vamos a afrontar ese tipo de situaciones y hay que anticiparnos de una vez. Hay que tratar de anticiparnos en ellos y tratar de no provocar ese tipo de actitud negativa hacia la educación, sino una actitud positiva de solución de problemas, de acompañamiento y de que vamos a trabajar por objetivos. Un promedio bien, no solamente una buena calificación en las cuestiones de la materia, sino un promedio general, y que eso nos va a ayudar para desarrollar cosas más adelante. Otro aspecto también, tener como objetivos conjuntos subir el promedio, ya lo dije, disminuir la inexistencia y abandono escolar. Eso es muy importante porque luego en ocasiones pues creemos que ya están conectados y hay veces no. Y tenemos que ver eso, ver si realmente están conectados, si posiblemente están participando o no están participando. Yo sé que tratamos de buscar que nuestros hijos sean autónomos, pero volvemos nuevamente al punto. Son niños pequeños que todavía no tienen la capacidad de razonamiento como un adulto y en cualquier momento se nos pueden perder. Entonces hay que tratar de darles este tipo de seguimiento. Sí, está en nuestras posibilidades, pero bueno, para eso si vivimos en pareja tenemos que empezar a darnos estos roles. Dividir las responsabilidades en ciertas horas para que nosotros podamos llegar a cubrir con esa necesidad, porque se ha vuelto una deserción escolar impresionante, impresionante. Si vieran las estadísticas de la UNAM, de todas las personas que se están dando de baja, es impresionante. Vamos a tener un problema nosotros más adelante de la ocupación con nuestros adolescentes cuando acabe todo esto. Bien, otro factor muy importante, apoyarlos en la tolerancia a la frustración. Créanme lo que nosotros estamos frustrados y se vale frustrarse, está permitido.
porque no podemos encontrar las soluciones a todo, se vale frustrarse, pero hay que reconocer que somos los adultos, que nosotros tenemos un poquito más de herramientas y que pues no lleguemos con esa frustración con los hijos, ¿no? Porque si llegamos con esa frustración más su frustración, les vuelvo a comentar, apagamos el fuego con el fuego. Y eso nos puede llegar a provocar que se haga más grande la frustración. Y aumentar mucho la autoestima. ¿Cómo aumentar el autoestima de nuestros hijos? Los logros, cualquier logro que sea. Un logro que tuvieran, oye, tuviste una muy buena calificación, no sé, te voy a pedir un pastel, te voy a regalar algo, tal vez voy a buscar no necesariamente tiene que ser el super juguete, ¿no? Puede ser algo que les puede llamar la atención, una historieta. Hoy en día a los niños les está gustando mucho la historieta, una historieta que a ellos les gusta, mira, te la conseguí, es para ti porque lo hiciste muy bien, entregaste todas tus tareas, en tus calificaciones saliste muy, muy adelante, de repente escuchar que está participando en clases, mira, lo hiciste muy bien, qué bueno que participaste, no importa si de repente te equivocas en algo o no, pero participaste, te doy un incentivo, ¿qué quieres para comer al rato? Ahí hay que tratar de meternos sin que nos comprometamos tanto en algo que no podamos cumplir, pero tenemos que aumentar el autoestima de nuestros hijos a raíz del incentivo. Incentivos que necesiten ellos, ¿eh? Aquí ojo con esto, como les dije, según lo que ellos necesitan, no lo que nosotros creemos que necesitamos. En una ocasión uno de mis pacientes me dijo, odio los chocolates. Yo sé, pues, ¿por qué? Si son riquísimos, ¿no? Me dice, no, es que a mí nunca me han gustado y mi padre siempre me regalaba chocolates porque a él nunca le regalaron chocolates. Entonces hay que tener cuidado con cuáles son los regalos que otorgamos, porque tienen que ser lo que necesitan nuestros hijos. Bien, ahora, apoyo entre padres. ¿Cómo nos podemos meter en este aspecto de los apoyos contra padres? Trabajo colaborativo. Hay que aprender a delegar cosas. No podemos nosotros abordarlo todo. Y una vez que nosotros estamos en casa, pues ¿quién creen que se lleva la mayor carga de todo esto? Las mamás. Hoy en día estamos viendo una sobreexplotación de las mamás, porque tienen que cumplir, si trabajan con su trabajo, más aparte con la casa, nosotros como padres de familia o como hombres, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos dedicamos también a nuestro trabajo, de vez en cuando como que participamos, pero ahora la mamá está al 100% de la educación de los hijos, de su propio trabajo, de lo que necesita en la casa y todavía tratar de poner atención si tiene hijos adolescentes por los cambios hormonales que tienen y los cambios de humor que pueden llegar a tener. Entonces, tenemos que aprender a trabajar colaborativamente. Podemos hablar con nuestras parejas, se hace mamás o papás hablar con las parejas, oye, no puedo con esto, realmente no puedo con esto. Necesitamos empezar a dividirnos las cosas. Tal vez tengas que pedirle al esposo, no tengas que participar un poco en pedir la despensa. Tal vez si aprendes, sabes cocinar, cocines para que tus hijos tengan otra información acerca de ti. O dividirse los horarios, ¿no? Mira, de tal a tal hora tengo descansos en mi trabajo en línea. Entonces, en ese descanso, pues ponte a descansar un poco al lado de tus hijos para que veas cómo lo que están haciendo, ¿no? Así, irnos en el trabajo colaborativo. Y por lo regular, familias mexicanas, no necesariamente vivimos solos. A veces tenemos a nuestros abuelos, tenemos también a nuestros tíos que de vez en cuando viven también con nosotros. Entonces, tenemos que empezar a dividirnos las funciones. No podemos con todo. Y también ser conscientes que hay algunos que les podemos cargar la mano. Entonces hay que aprender a ayudarlos también, que de iniciativa personal sea de nosotros, bueno, yo te ayudo con esto, te ayudo con aquello, te ayudo con otro, yo cumplo con eso y tú cumple con aquello, y cuando de repente no podamos, pues intercambiamos papeles con tal de que vayamos relajándonos un poco y no se vuelva algo que nos cause frustración más adelante. Y tenemos que desarrollar la empatía. La empatía, hay que tener mucho cuidado con esto, porque llaman empatía, ponte en los zapatos de la otra persona. Pues, ¿qué creen? Pues si me pongo en los zapatos de la otra persona y si la otra persona está triste, ¿también me tengo que poner triste? Pues no, eso no es empatía. Empatía es nuestra capacidad que tenemos para percibir las emociones de los demás. Entonces, puedo comprender que la persona está alegre, que está triste, que está enojada, que está frustrada. Entonces, eso es empatía. Puedo comprenderlo, puedo entenderlo, puedo percibirlo. Y entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de ayudarlos en ese momento. ¿Qué es lo que posiblemente necesiten? Pero también, ojo con esto, tengo que ser empático conmigo mismo, tratar de percibir mis emociones. La autoempatía es un término que prácticamente nadie utiliza, pero es donde nace la empatía en sí. Tengo que percibirme cómo estoy, cómo me siento, cómo me pone esto, ¿no? Y luego viene la frustración total. Un evento que de repente me pasó es que me estaban pidiendo algo en preparatoria, en el ciclo anterior. De repente uno de mis pacientes entró en crisis y me estaba mandando mensajes y de repente estaba fallando la computadora de una de mis hijas y para esto también tenemos que cumplir con esa función de apoyarlos en sus equipos de cómputos y cosas. Por eso estaba a punto de tronar. Dije, a ver, cálmate,
vamos a ser empáticos conmigo mismo, o sea, empático conmigo. Me estoy frustrando, eso me está desesperando, me voy a calmar un poco, me voy a relajar un poco y entonces ahora sí, ya vamos a empezar a atenderlo. Mensaje al paciente, aguántame unos 15 minutos. Mensaje a preparatoria, oye, ¿sabes qué onda? Te lo envío en la tarde. Ahora sí, hija, ¿qué es lo que pasa? Puede ser esto, aquello, el otro, vamos a arreglarlo. Y luego empezar a retomar nuestras actividades. Cuesta trabajo, mucho trabajo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Estos son los tres sistemas de la empatía. Calma y filiación. Calma y filiación. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Por ahí se activó un micrófono. ¿No? Ok. Bien. Ok, los tres sistemas de la empatía. El sistema de la calma y la filiación. ¿A qué nos referimos con la calma y filiación? Cuando de repente vemos a alguien que necesita calma y filiación, tenemos que tratar de transmitirles que estén contentos, protegidos, seguros, darles un espacio de confianza, algo de cariño, cuidado mutuo. Esto vamos a provocar que tengan calma y filiación, ¿no? De repente cuando vemos a alguien muy alterado, hay que tratar de transmitirle esto, protección. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te puedo apoyar? Entre el gremio familiar, entre esposos, entre abuelos, tenemos que meternos a esto. Principalmente, bueno, no principal. Otro factor también muy importante son el logro y el entusiasmo. Algo de lo que estamos perdiendo, no ahorita por COVID, sino algo que perdemos en el transcurso de nuestra vida adulta, son nuestras metas personales. Cometemos un grave error. Nuestra meta personal es nuestros hijos, que ellos estén bien, que ellos tengan todo. Pues, ¿qué creen? No es nuestra meta personal, es nuestra obligación como padres. Nuestra obligación es de que tengan ellos lo necesario que podamos según nuestras circunstancias y según nuestras posibilidades, pero no puede ser nuestras metas o objetivos de vida, su bienestar, porque estaremos apropiándonos de nuestros hijos de forma inconsciente. Y entonces ahí venimos estos papás y mamás canguros, nuestros hijos, y de repente ya no caben en la bolsa del canguro, pero ahí los queremos tener. ¿Por qué? Porque son nuestra meta. De ellos, nosotros dependemos de ellos. Y entonces tenemos que salirnos de eso. Nuestras metas personales, ¿qué queremos hacer de aquí a 5 años? Una vez que termine la contingencia, ¿qué queremos hacer? Durante la contingencia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer entre nosotros, ¿no? Y este tipo de aspectos, algo de lo que me pasó en esta contingencia, pues sí de, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque pues tengo que hacer algo, a mí me gusta hacer cosas. Dije, bueno, pues como objetivo personal, me dije, bueno, voy a practicar algo que siempre me llamó la atención y que nunca podía, y era la fotografía. Entonces, bueno, ya compré la cámara, las lentes, me puse a fotografiar plantas, animales, atardeceres, la azotea, cosas por el estilo. Son metas personales que nosotros nos podemos poner, que nos causan satisfacción, nos causan sentido de entusiasmo, sentido de logro y nos motivan a disfrutar las cosas, porque tenemos que aprender a disfrutar lo que está pasando en estos momentos. Hay veces es muy difícil disfrutarlo, pero podemos aprender a disfrutarlo. Entonces, como tarea personal, yo les recomendaría, no hagan de sus hijos sus metas de vida, pónganse metas personales y traten de motivarse para llegar a eso lo más pronto posible. Bien, hay que aprender a tener respuestas contra amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Miedo, ansiedad, rabia y angustia. ¿Cuál es la anticipación? Nosotros sí podemos anticiparnos porque podemos pensar en el futuro. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos esta anticipación, podemos bajar el miedo, la ansiedad, la rabia y la angustia, porque ya tendremos respuestas hacia ese tipo de amenazas. Esos son los tres factores el sistema empático, o bueno, la empatía, vamos nosotros a poderlo utilizar más adelante. Por cierto, si no me equivoco, lo estamos grabando, así es que va a poder estar disponible este video más adelante para que ustedes puedan consultar alguna cosa que les puede quedar no muy clara. Ahora, vámonos con estrategias. Ahora sí, estrategias que podemos empezar a realizar entre nosotros en casa. Actividades de lunes a viernes y fines de semana. No solamente de lunes a viernes, tenemos que tener actividades en fines de semana. Aquí ya vamos con lo que nos estaba recomendando la UNICEF. Pero ojo con esto, no son horarios. Nosotros como adultos sí podemos ponernos horarios. Con nuestros hijos no. A ellos les podemos manejar un horario académico y nada más. Académico. Porque luego a ocasiones ni las horas de comida, ¿no? Porque hay veces se nos hacía tarde, no les dábamos de comer a la hora que tenían que comer, y entonces nuestros hijos no pueden vivir bajo esta situación rígida. Entonces tenemos que tomarlo como una rutina. ¿Cuál es la rutina? Responsabilidades en el horario académico y después ya nos vamos por otras cuestiones de actividades que vamos a realizar que tienen que ir cambiando. No siempre tienen que ser las mismas la misma semana. Aquí entra un poquito algo trabajoso, laborioso.
que es que hacer un calendario o una serie de actividades de 2 semanas. Y vamos intercalando, esta semana hacemos esto, la próxima semana hacemos aquello, y tal vez dentro de un mes ya podamos volver a cambiar todo esto para que no nos empecemos a aburrir, porque si nos vamos con los horarios se vuelve monótono. Y recuerden que la atención de nuestros hijos no está muy desarrollada, y eso puede llegar a provocar resistencias. Ahí es donde está el punto débil de esto de manejar los horarios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no están acostumbrados a manejar un horario que abarque todo el día. No se puede. Oye, ¿sabes qué? Las 9 de la noche, hora de dormir. No se puede. Posiblemente haya consumido muchísima azúcar que eso le provoca energía cerebral y que tiene que desgastarla haciendo algún tipo de actividad y los mandamos a la cama y no se va a poder dormir, va a estar dando vueltas en la cama. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar actividades que nos van a ayudar a desgastar un poco la energía, a no aburrirnos, pero siempre y cuando dentro de estas actividades así hay que hacer mucha hincapié en responsabilidades. Estas son nuestras responsabilidades, las clases, la tarea y después ya todo el tiempo que sigue ya nada más es apoyo a casa o en su caso juego, ocio, algo por el estilo. Otro factor, por favor, esto sí es muy importante, no somos docentes, nuestra función es mantener una participación activa con nuestros hijos en este apoyo educativo, participación activa. Y como les había comentado yo anteriormente, sí nos podemos frustrar con los profesores porque los vemos desde nuestra perspectiva, pero no podemos estar alimentando esta visión negativa de la educación porque vamos a provocar que a nuestros hijos no les guste la escuela. Esto es temporal, pero la sensación de que la escuela o el ámbito académico es algo negativo puede convertirse en algo que va a durar mucho más tiempo que la contingencia. Y entonces, cuando estemos en sistema presencial, vamos a empezar a ver este tipo de rebotes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Hay que salir de las cuestiones de los docentes. Asignación de lugares específicos de trabajo, muy importante, como yo les había mencionado, de los espacios. Te toca tal parte de la casa, te toca tal parte de la casa. Oye, y tienes que respetarlo, no puedes estar invadiendo el espacio de hermanos por si tenemos varios hijos, o en el caso también de nosotros como parejas, dividirnos los lugares, de vez en cuando intercalarlos, de vez en cuando para no aburrirnos en un mismo espacio, y eso nos va a poder ayudar a empezarnos a mover y a ser un poquito más ágil, ¿no? Otra estrategia que podemos tratar de hacer, disminuir distractores, nada más que hay que tener cuidado con los distractores. ¿Por qué? Porque creemos que teléfono, televisiones, aplicaciones son distractores. No, también pueden ser formas de relajación. Todo depende de cuál es el uso que le estemos dando. Algo se vuelve un distractor cuando nos evita hacer nuestras responsabilidades. Entonces quiero que traten de aprender esto de los distractores. Si no está haciéndonos cumplir con nuestras responsabilidades, es un distractor. Pero si estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, forma parte de nuestro sistema de relajación. Entonces, si nuestros hijos están cumpliendo con sus responsabilidades de tareas, de estar en clases, de ser atentos con las indicaciones que les dan los profesores, pueden empezar a utilizar aplicaciones, utilizar videojuegos, las tablets, estar viendo videos en YouTube, porque ya forman parte de su sistema de relajación. Y eso se lo tenemos que reforzar a nuestros hijos. Oye, ¿sabes qué onda? Mira, cumpliste con tus responsabilidades, adelante, puedes hacer esto, aquello o algo, claro, bajo supervisión para que no estén en una situación insana, pero que ellos sepan distinguir esto, que si yo cumplo con mis responsabilidades, todo lo demás puede formar parte de mi sistema de relajación. Eso fue algo de lo que pasó con mis hijas, ¿no? Porque de repente viene Disney Plus. Dije, bueno, ok, como que me dijeron, oye, pues vamos a comprarlo, ¿no? Vamos a tenerlo. Siempre y cuando me cumplan con las primeras obligaciones, ¿no? Y siguen con las obligaciones y digo, bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo tienen. Afortunadamente adquirí la anualidad, no se los dije, porque les comenté, ¿saben qué onda? En el momento que ustedes no cumplan con sus responsabilidades, en automático lo cancelo, porque ya se volvería un distractor. Pero bueno, esa es la mejor forma que podemos distinguir a los distractores. No crean que todo es un distractor, siempre y cuando cumplamos con nuestras responsabilidades, y eso también aplica para nosotros. Bien, reconocimiento y aceptación de nuestros límites como padres. No podemos con todo, hacemos lo mejor que podemos. Tenemos herramientas limitadas, total y absolutamente limitadas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, de que queremos ser los superpadres, no lo podemos. Y que hay veces nos frustramos porque no le estamos dando todo a nuestros hijos. Hay veces no podemos con algunas cosas. Esta de la UNICEF cuando nos dice hay que darle todo el material que necesitan nuestros hijos, bueno, volvemos nuevamente a lo mismo. En teoría está genial, pero no todo depende de nosotros. Luego no estábamos preparados
como para que tengamos los equipos de cómputo, para que tengamos el internet de alta velocidad, que también tenemos bueno, los cables necesarios para hacer todas las conexiones que necesitamos. No estábamos preparados. Algunos ya los tenían, en mi caso no me costó mucho trabajo porque pues ya estaba dando yo consultas a distancia, tengo pacientes de otros lugares, pero no todos estábamos así. Y ya de repente cuando empezó a ver que faltaban algunas cosas, dije, bueno, si a mí me cuesta trabajo, ¿cómo le estará costando trabajo a otros padres que no tienen este tipo de indicaciones? Entonces, por eso, reconózcanse padres que lo han hecho muy bien. Reconózcanse que han hecho lo mejor posible según sus herramientas, según lo que ustedes pudieron ya haber armado con lo que tenían y que las cosas van bien. Si ahorita sus hijos se siguen manteniendo en el sistema educativo, no desertaron de la escuela y se siguen manteniendo al pie al filo del abismo, es porque lo han hecho muy bien. Y ahí tenemos que aprender a reconocerlos eso. Bien, otro factor también muy importante es supervisión constante. Tenemos que estar bajo la supervisión de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque algo que pasó. De repente estaban los hijos y por ahí escuché varios comentarios. Es que me siento como si estuviera de vacaciones y los padres se frustraban. ¿Cómo vacaciones? Esto no son vacaciones. Bueno, es un sistema de conducta, porque cuando los padres estábamos en casa, eran en sábado y domingo o eran en vacaciones. Entonces, en el momento en que nosotros nos mandan a casa por la contingencia, este comportamiento se detonó en los hijos y los hijos decían, esto es vacaciones, pero es un comportamiento no consciente. Y entonces, bueno, ya se están adaptando, ¿no? A que no son vacaciones, pero hay que contemplar que necesitan esa supervisión porque de vez en cuando se nos puedan relajar más de la cuenta. Otras estrategias, utilizar las vías de comunicación establecidas con directores y docentes, todas las vías de comunicación y darles todo lo que necesiten, ¿no? En el caso de mi hija en la universidad, pues no puedo intervenir mucho porque ellos ya van por la autonomía. En el caso de mi niña con la secundaria, pues ahí sí fue correo electrónico, les dejé mis redes sociales por si no estoy en algún lugar, teléfono para que se comuniquen en WhatsApp, tuve que descargar Telegram también por si de repente fallaba WhatsApp. Tuve que también darles no solamente mi correo personal, sino también el correo laboral, cosas por el estilo. Tengan todas las vías de comunicación para que se puedan comunicar conmigo por cualquier eventualidad que se llegara a presentar. Porque hay veces se quieren comunicar con el correo y no abrimos el correo tan fácilmente. O nos quieren mandar un mensaje y de repente tenemos nosotros saturada nuestra bandeja de mensajes, ¿no? Tenemos que tratar de darles todas las herramientas necesarias a la escuela para que se puedan comunicar con nosotros y eso nos va a ayudar a que la comunicación cada vez sea un poco mejor. Bien, actividades en casa recreativas no académicas. Esto es muy importante, no todo es escuela. En el momento en que hacemos que la escuela sea todo lo único y estamos bien metidos en la escuela porque así fuimos educados por nuestros propios padres, que lo más importante es la escuela, estamos en casa y todo es escuela, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, hay momentos de relajación y hay cosas que podemos aprender fuera del ámbito académico. Comunicación con los hijos de forma espontánea. Cuando de repente lleguen los hijos a querer platicar con nosotros, hay que darles chance, hay que darles espacio, porque es lo que ellos necesitan según sus circunstancias del presente y eso nos va a ayudar mucho a que tengamos confianza y tengamos empatía directamente con ellos. Reconocimiento de logros, tanto de los hijos como de los padres. Hay que reconocer los logros que tenemos, los logros de nuestros hijos, los logros de nuestra pareja, los logros de nuestros padres que nos están apoyando en la educación de nuestros hijos. Hay que hacer ese tipo de reconocimientos porque el afecto es algo de lo más importante. Reeducarnos como padres. Ya nos falta poco, disculpen, ya me estoy pasando de la hora, pero bueno, ahorita también me puedo quedar un poco más de tiempo para aclarar algunas preguntas que ustedes tengan. Reeducarnos como padres. Bueno, entender y comprender la situación de vida que nos tocó vivir no es fácil. Nadie nos preparó para esto. Si acaso nos tocó vivir la influenza, y eso fue en un periodo muy corto, y más o menos teníamos una idea de qué es lo que teníamos que hacer. Incluso en estos rebotes de cada cierto tiempo hay una epidemia fuerte. En lo personal yo pensaba que había sido en ese entonces, dijimos, bueno, ya la libramos, no fue tan fuerte. Y resultó que todavía nos llega COVID, ¿no? Pero hay que ser comprensivos que nadie nos preparó para esto y estamos todos improvisando. Ya la llevamos de gane porque ya estamos más o menos establecidos, pero hay que comprender y entenderlo. Tanto es importante también con el caso de nuestros hijos, es muy importante una calificación y también es muy importante el aprendizaje. Lo más importante es que aprendan cómo hacer que nuestros niños aprendan que el conocimiento que vayan adquiriendo, ver la manera en que lo apliquen en su mundo cotidiano, su mundo, no nuestro mundo, el mundo de ellos.
Y en el momento en que le decimos, oye, ¿cómo lo podrías aplicar? ¿De qué te podría servir esto? ¿Qué otra cosa puedes hacer con eso que te están enseñando? Activamos su imaginación, activamos su ingenio y eso les puede ayudar bastante. Bien, evitar confusiones, que esto es tratar de revisar el tema nuevamente y vamos a provocar muchas confusiones. Entonces hay que respetar un poco eso. Si tiene una confusión nuestro hijo, pues bueno, hay que tratar de aclararla, pero si tiene una confusión y nosotros no conocemos o dominamos el tema, pues hay que tratar de buscar a alguien que nos apoye porque lo único que vamos a hacer va a ser generar más confusiones. Ojo con esto, no hacer las tareas de nuestros hijos, porque a veces los vemos un poco frustrados o en ocasiones tenemos un poco de tiempo y ahí estamos tratando de ayudarles con ellos. Bien, hacerle la tarea a los hijos es educarlos a que no desarrollen su sistema de compromiso. Entonces, aunque les cueste un poco de trabajo, sea, como les salga. Pero hay que dejarlos que los vayan haciendo y lo vayan haciendo, porque ese sistema de compromiso es lo que tenemos en juego ahora en el momento en que les damos este tipo de apoyo. Cada vez es menos, ¿eh? Cada vez me entero de padres que cada vez es menos que les hacen la tarea, pero todavía hay algunos que son muy sobreprotectores. Y cuando entran a la preparatoria, y cuando entran por lo menos, bueno, secundaria o a la preparatoria, y vienen con esta educación, truenan, no tienen las habilidades necesarias. Y eso es uno de los problemas que nosotros no estamos viendo. Estamos tratando de apoyar a nuestros hijos sin darnos cuenta que les podemos provocar un daño a largo plazo. Entonces hay que tener nosotros mucho cuidado con eso. Bueno, no explicar el tema, como yo les había mencionado anteriormente, tratar de evitar explicar el tema nuevamente, lo que ya vieron en clase. Respetar nuestro entorno como padres, las ventajas y desventajas que tenemos. No podemos controlar todo. El internet luego se nos va, ahorita se nos está yendo la luz y luego de repente los equipos de cómputo no funcionan muy bien. Hay que respetar, no podemos con todo y no podemos desesperarnos con todo. Hace rato me pasó, yo ya había tenido la sesión abierta, la presentación y ya había tenido la computadora activa, ya estaba todo listo y de repente se me fue el internet. Cuando nos conectamos y de repente escucharon un eco, era mi teléfono. Ya me estaba conectando con mi teléfono, los datos móviles, para empezar a iniciar todo esto sin internet fijo, pero es que no podemos con todos y no nos podemos frustrar con eso, ¿no? Si no, imagínense, yo todo frustrado de que no podía comenzar y desesperado y prendo y empiezo a hacer todo mal, no se puede. Hay que aceptar que nuestras ventajas y desventajas de nuestro entorno y no desesperarnos con ello. Eh, También es no ser rígidos, hay que no ser tan rígidos con nuestros hijos porque pues una casa nunca va a ser un salón de clases. También hay muchos limitantes ahí, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible para condicionar el lugar, pero es hasta donde podemos. Y no podemos mantenerlos con esa rigidez, que luego en ocasiones es contraproducente para ellos. Nuestros hijos están acostumbrados a seguir las indicaciones de los maestros, pero no están acostumbrados a seguir las indicaciones de los padres. Entonces, por eso nuevamente les comento lo mismo, no podemos ser los docentes, porque ellos por su estructura de aprendizaje saben que solamente tienen que seguir las indicaciones de los profesores y a nosotros nos van a tratar como padres. Y si le decimos, oye, no lo hagas, y si anteriormente éramos permisivos, pues lo va a seguir haciendo. Entonces no tenemos que entrar en esta rigidez y créamelo, nos vamos a resolver muchos problemas con eso. Hay que ayudarlos a que cumplan con sus obligaciones, pero no hay que ser tan rígidos. Apoyar en el pensamiento crítico y en el desarrollo del criterio propio. Nuevamente lo mismo, ¿para qué te sirve? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿De qué te puede ser útil esto más adelante? Y comprender que todo está relacionado. Mira, lo que tú estás aprendiendo ahorita te va a servir para el siguiente nivel, para el otro nivel y para el otro nivel. Entonces, lo que tú vayas aprendiendo ahorita es fundamental. Y eso les va a ayudar a por lo menos poco a poco a desarrollar esta sensación de tiempo y espacio. Porque como ellos viven nada más en el presente, luego en ocasiones no desarrollan este tanto criterio crítico o este criterio propio porque van por las satisfacciones, la satisfacción inmediata. Pero es algo normal, nosotros cuando éramos niños era lo mismo, pero nuestra función como padres es empezar a despertarlo para que ellos poco a poco desarrollen esa habilidad. Y relajación después de periodos prolongados de trabajo, hay que aprender a relajarnos principalmente nosotros. Y los periodos largos de trabajos, créanmelo, son extremadamente largos, ¿no? De repente veo el reloj, chin, ¿qué creen? La 1:30 de la mañana. Y apenas iba a dormir y al siguiente día comenzaba actividades en clase en línea a las 7 de la mañana. Y pues ya dije, bueno, pues mejor me relajo un poquito, ¿no? Y puse un poco de música en lo que me quedaba dormido y después me quedé dormido un rato, empecé a descansar un poco, pero hay que relajarnos, aunque sean unos cuantos minutos. Pero de que tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que aprender a relajarnos. Recomendaciones adicionales.
convivencia y conexión emocional con la familia, vuelvo a lo mismo, nos vamos a extrañar, ¿eh? En el momento en que acabe todo esto y cada quien regresa a sus actividades, nos vamos a extrañar. Hay que apoyarnos, hay que comprendernos, hay que aprovechar estas circunstancias para conocer nuestros mundos, porque después nuevamente nos va a absorber el mundo cotidiano, la vida cotidiana, y no volveremos a tener otra oportunidad de convivencia. Créanmelo, a nosotros ya nos hubiera gustado convivir con nuestros padres, que los tuviéramos presentes, pero no tuvimos esa oportunidad. Pero ahora tenemos esa oportunidad como padres y tenemos que aprovecharla al máximo. Hay que ver que toda crisis es una oportunidad de aprendizaje siempre y cuando nosotros querramos. Porque pues no toda crisis es aprendizaje, depende de si queremos o no queremos. Y si queremos que sea aprendizaje, se va a dar. Nada más hay que tener esa pequeña disposición. Evitar información sobre la pandemia con nuestros hijos. Recuerden, no comprenden. No comprenden muy bien qué está pasando. Y en ocasiones podemos generarles ansiedad. Hay que tratar de evitarlo. Y tratar de calmarlos en dado caso de que la situación se ponga un poco más drástica. Decirles, somos los adultos, nosotros nos encargamos, tú relájate. Y bueno, fortalecer otro tipo de aprendizajes en casa. Tenemos la gran oportunidad de enseñarles lo que querramos, bueno, siempre y cuando nosotros lo sepamos, ¿no? Ya les podemos enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, también tenemos internet como para que vayan tomando clases de alguna otra cosa, un curso de alguna otra cosa, que traten de aprender cosas que les llame la atención. También otro factor muy importante, tomar conciencia de lo que sentimos nosotros como adultos. Eso es lo más importante. Empatía con nosotros mismos, autoempatía y después empatía con los demás. Eso nos va a ayudar a comprendernos, a relajarnos. No olvidar que somos los adultos en todas las circunstancias. La responsabilidad y última decisión es de nosotros. No hay que dejarle las decisiones a nuestros hijos porque luego a veces nos hartamos. Está bien ya, como tú quieras, o hazlo como tú digas. Hay que tener cuidado con eso, porque le estamos enseñando, estamos delegando poder a nuestros hijos que no van a saber qué hacer con ese poder. Entonces tenemos que aprender que nosotros somos los adultos y que la última decisión nos corresponde a nosotros como adultos responsables. Punto muy importante. Hay que tener mucho cuidado con esto. El cariño y el aprecio de nuestros hijos no está en juego. Si de repente fallamos, si de repente, ¿qué creen? En el trabajo nos recortaron presupuesto o posiblemente perdimos el trabajo. Bueno, ni modo, tranquilos, refrescarnos un poco y hay que empezar a ver otras opciones. ¿Por qué? Porque en automático viene, ¿y ahora cómo le voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a empezar a alimentarlo? ¿Qué es lo que le voy a decir? Oye, yo no tengo dinero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a creer que vamos a perder el cariño de nuestros hijos. Ojo con eso, nunca perdemos el cariño de nuestros hijos. Para nuestros hijos siempre vamos a ser los superhéroes y las superheroínas. Entonces, hay que comprender que lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ellos también están haciendo exactamente lo mismo y que pues lo único que tenemos que hacer es tratar de acompañarnos en este tiempo y disfrutarlo lo mejor posible.